contaminación ambiental es un problema de todos. Nadie queda exento de sus prejuicios. Aquí, ricos y pobres respiramos el mismo aire descompuesto y sufrimos las calamidades de los cambios climáticos por igual. Agua en exceso hasta inundar regiones enteras por un lado y sequías calamitosas que parten la tierra inutilizándola por el otro. Desde los reclamos del Papa al respecto hasta la última cumbre de París, donde parece encaminar parte de una complicada solución, el tema del medio ambiente nos acosa y nos aqueja como un mal de nuestra época, aunque sepamos que viene de muchos años atrás. La pregunta obligada es: ¿hay más mezquinos intereses que soluciones viables en este grave problema? De esto hablaremos hoy en Sobre la Mesa. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa el tema que ya anticipamos hace un momento, un tema recurrente y preocupante a la vez, que es el tema de la contaminación. Para esto le doy bienvenida a mi compañera Anabelia Guzmán, que presentará a los invitados especiales que tenemos hoy. Señor Chicone, muchas gracias. Muy buenas noches al público también. Y bueno, nos acompaña el ingeniero bioquímico José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, SIGA, con maestría en bioingeniería por el Instituto Tecnológico Nacional de Veracruz, y es egresado además del programa de estudios avanzados en medio ambiente y desarrollo sustentable por el Colegio México. Un gusto verlo, Inge. Bienvenido. Gracias. Aquí estamos a la orden. Y por supuesto, señor Chicone, también nos acompaña en Sobre la Mesa el profesor Oscar Romo. También mucho gusto volverlo a ver. Bienvenido. Muchas gracias. Él es catedrático en la Universidad de California en San Diego. Además es delegado a la Convención Marco de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y también es presidente de la Comisión de Conservación de Recursos de la ciudad de Chula Vista, California. Un gusto que nos acompañen ambos y por supuesto, señor Chicone, un gusto volverla a ver. Gracias, agradecimientos reiterados y bueno, iniciamos con la primera reflexión, pregunta, ¿no? Es decir, la contaminación es un problema de todos, no, nadie se salva de esto, ricos, pobres, ancianos, niños, a todo el mundo nos toca por igual. Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo México, qué está haciendo el país en general para solucionar este problema? Bueno, México, junto con todos los países, formamos parte de una comunidad mundial que está naturalmente preocupada, y particularmente en México debemos poner atención sobre cómo está afectando la contaminación a los seres vivos, que es cuando nos preocupa. Claro. Realmente, cuando hablamos de contaminación, debemos definir que solamente es materia de preocupación de los gobiernos o de las instituciones cuando los ecosistemas o las personas son afectadas. Y ahí pues tenemos legislación, tenemos algunas acciones de gobierno, sin embargo falta mucho debido a que los impactos que provoca la contaminación creo que todavía no lo sabemos medir muy bien. Y en ese sentido hay que conocer mejor el cómo estamos creciendo para determinar qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, es parte de una respuesta que me imagino que será mucho más amplia, porque no se puede agotar ni una respuesta, ni mucho menos en un programa completo todo este tema tan complejo. Yo creo que ¿sabe qué? Yo creo que esta cosa de la contaminación y del control de residuos, lo que le falta es voluntad. Le falta voluntad política. Creo que hay muchos diagnósticos, que hay mucho conocimiento, hay entendimiento de muchos procesos. No estamos en la ignorancia en muchas cosas, pero la voluntad política no ha sucedido. Creo que en ese sentido, tal vez a los entendedores o a los activistas o a los hemos estado sí, tal vez en los temas ambientales, los que nos ha hecho falta es incursionar con más impacto en la cuestión política para que las decisiones se tomen, pues, o sea, no está sucediendo, nos hace mucha falta eso. A pesar de tantas reuniones cumbres, ¿no? Porque cada año hay una en distintas partes del mundo donde se reúnen para buscarle una solución a este problema, pero cada año seguimos con el mismo problema o vamos tomando conciencia. Yo sé que de la parte de comunicación
no se hace lo suficiente, por lo menos en lo que a mí atañe, en lo que, a lo que uno trabaja en comunicación, y me doy cuenta que no se hace lo suficiente. Es decir, hay esfuerzos aislados de mucha gente. Hablábamos recién de un programa de radio, hablábamos de, conozco la participación suya en una cápsula, en un programa, pero me parece que no es suficiente. A mí me parece que es un tema donde deberíamos tener información diaria. Es decir, un especialista diariamente nos debe decir, claro, nosotros en casa hacer nuestra tarea, porque también eso es importante, pero me parece que en materia de comunicación no se ha hecho lo suficiente. Ahora, no sé, en cuestión de cumbres, hasta dónde se llega en una reunión mundial, hasta dónde se plantean soluciones y se cumplen, ¿no? Más que... Bueno, las cumbres sirven para determinar políticas globales, pero todavía hay que bajarlas al país y a la región. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, en un tema recurrente es que el gobierno de los Estados Unidos no ha firmado la Convención de Basilea, que trata de regular que los residuos peligrosos de un país desarrollado terminan en un país menos desarrollado. Y aquí en la frontera, pues ese es un problema continuo. Los residuos peligrosos, la basura de los Estados Unidos llega a México a veces como materia prima, pero a veces también como un producto que tiene que ir a un confinamiento mexicano, porque es más barato traerla aquí. Entonces encontramos que a pesar de que hay estos grandes esfuerzos mundiales, si un país decide no firmar la convención, pues no se avanza mucho. Ahora, ¿por qué México permite, por ejemplo, que suceda eso? ¿Porque le pagan para confinar residuos? ¿Es una cuestión comercial? Es negocio. Es negocio. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Depositar la basura o los residuos en Estados Unidos cuesta aproximadamente $85 por tonelada. Aquí cuesta $5. Entonces hay un gran atractivo de enviarlo gran diferencia a México, claro. Somos más baratos en ese sentido, ¿no? No. A ver, ¿por qué no? A ver, sobre la mesa, díganos por qué no, dije. Sí, mire, primero yo diría que si doy un paso para atrás, los discursos, creo que los discursos está muy fácil compartirlos. En el discurso, en las convenciones internacionales, las COP y estas cosas, es muy fácil compartir el discurso buena onda del medio ambiente y la sustentabilidad. Pero en la práctica, no todos estamos dispuestos a hacerlo, ni siquiera personalmente, y en los gobiernos tampoco. Pero en el punto al que se refiere Oscar, realmente no comparto sus números. A ver. A mí me resulta como negocio, como empresa, como empresario, me resulta más barato depositar los residuos peligrosos en Estados Unidos que en México. Ah, caray. De plano. En México solamente existen 2 confinamientos activos, en Torreón y cerca de Monterrey. Y mover los residuos peligrosos del país a esos 2 confinamientos es muy, muy costoso. Es más barato hacerlo en Estados Unidos, por lo menos para los que estamos en la frontera. Y los números pues tampoco los comparto. O sea, $5 tonelada de residuos peligrosos en México, pues no conozco ningún confinamiento que cobre eso, ni siquiera de residuos sólidos urbanos. Ni siquiera. Gen aquí en Tijuana cobra casi $400 tonelada, que aunque el peso esté muy devaluado, sí, pero no alcanzan a ser los $5. No. Y eso es residuo sólido urbano. Pero bueno, yo creo que el punto está en estos casos es qué tanto estamos dispuestos a actuar y a decir. Porque tampoco es el punto si los ciudadanos temporalmente en el gobierno hacen o no hacen lo que queremos. En México, por ejemplo, sin ir muy lejos, en la legislación mexicana desde hace ya muchos años está la obligación de separar la basura, por lo menos en 2 corrientes, para buscar que tenga mayor fracción de reciclaje. Y eso no lo ha podido hacer ningún gobierno. Digo, parcialmente tal vez Aguascalientes, parcialmente tal vez la Ciudad de México, pero en Tijuana o en Baja California ningún gobierno municipal lo ha podido hacer. Y lo chistoso es que si en estas comparaciones odiosas que uno nomás ve cosas al norte, y la frontera da esas posibilidades. La frontera da las posibilidades de vernos en diferente escenario y ver las ventajas.
decíamos, aunque ya no existe casi petróleos mexicanos, pero lo decíamos con bastante, lo hemos dicho con bastante ironía. El ciudadano consumidor en la frontera no está obligado ni siquiera a consumir a los dos monopolios más grandes de México, del gobierno mexicano, CFE y Pemex. Cualquiera de nosotros puede consumir la gasolina en aquel lado, cuando no le guste la de acá o resulta más barata la de allá, y también se puede importar energía eléctrica. Qué cosa chistosa que producimos energía eléctrica en Baja California, la exportamos y hay empresas que luego pueden importarla y les resulta más barata. Creo que... Ahora, ¿cómo crear precisamente ese que usted comentaba de la falta pues de infraestructura o de cultura para separar la basura, ¿no? Digo, en ocasiones en casa resulta muy fácil como madre de familia enseñarle a nuestros hijos qué se va poniendo en dónde y cómo la vamos colocando. Pero el momento, y lo comento porque lo he escuchado como reportera en la calle, nos decían nada más, es que de nada sirve mi trabajo, por decirlo de alguna manera muy coloquial, cuando llega la persona que recoge la basura y entonces ahí se echa a perder toda esta intento de todo este esfuerzo, ¿no? No está construida la cadena, construir la cadena de valor para que fluya la corriente de residuos en todos los casos. ¿Qué está faltando? Hay casos excepcionales, aluminio, algunos plásticos, el aceite en algún momento, algunos aceites, donde sí hay la recolección y tiene valor, se mantiene separado ese tipo de residuos y tiene valor y sigue un camino, digamos. Pero no en todos los casos. ¿Lo demás? No en todos los casos. ¿Cómo se leí, profesor? Bueno, si nosotros separáramos la basura, ya habríamos ganado algo, porque se hizo en algún momento. Yo creo que se debería hacer, porque de todas formas, cuando llega la basura a la unidad de transferencia o al relleno sanitario, los pepenadores efectivamente la separan. Y es un negocio multimillonario, donde nadie puede entrar. Una tarea ingrata. Ingrata, sin embargo, muy productiva, porque requiere una inversión mínima, y sin embargo, las ganancias son muy importantes. Ahora, en este tema de cómo se mueve la basura de Estados Unidos hacia México, José Carmelo habla de un movimiento conocido ilegal, pero hay muchísima informalidad. Sí, claro. Y el que cobra $5 no está registrado, no lo va a llevar a un relleno sanitario, le va a llevar a un tiradero clandestino. Y por eso es que encontramos prácticamente en todos los cañones de Tijuana tiraderos clandestinos operados por quién sabe quién, que a veces cobran muy poquito en perjuicio de todos nosotros. O sea, la basura fluye en ese aspecto de la informalidad y ahí es donde conviene traer la basura a México, porque no hay quien reclame, ni siquiera los vecinos. Ese abaratamiento entonces viene producido por la ilegalidad, por algo que es ilegal. Porque en México los residuos peligrosos, el generador solamente puedes entregárselos a una empresa que esté autorizada y registrada. Si sucede este camino de la ilegalidad, como dice Óscar, bueno, pues efectivamente también tendríamos que decir, los esfuerzos de los gobiernos para inspección y vigilancia son relativamente pobres. Podemos tener legislaciones avanzadas, pero ¿quién las vigila y quién las empuja a que se cumplan? Eso realmente hay una tarea pendiente gigantesca. Dentro de este problema de la contaminación está el tema del agua, que siempre está latente. Es decir, tenemos calidad de agua, tenemos mucho que trabajar en eso. ¿Cómo estamos en el tema del agua? El agua que nos entrega la autoridad, la Comisión de Servicios Públicos, yo creo que tiene buena calidad debido a que se ha modernizado la operación, hay mucho más inspección y ahora las plantas las operan compañías privadas. Entonces hay una garantía de que el agua tiene calidad. Sin embargo, cuando comparamos el agua de México con la de los Estados Unidos, medimos diferentes parámetros y mientras que en Estados Unidos se miden alrededor de 17 parámetros, en México son 4 o 5. Entonces nos queda un margen de parámetros que deberíamos empezar a implementar. Yo sé que es muy caro, yo sé que quizás es algo que en algún momento se va a requerir, pero mientras tanto creo que estamos avanzando y vemos que la autoridad está atendiendo cada vez mejor el servicio de limpiar el agua que viene del río Colorado y las pocas fuentes locales que tenemos aquí, y también el agua que se entrega al Océano Pacífico de regreso. Sí. Lleva una mucha mejor calidad que antes. Los retos son siempre los recursos. La tecnología existe, pero
aunque pagamos mucho los tijuanenses por el agua que nos entregan, todavía no tenemos un sistema de mejorar las condiciones, tanto de operación como de adquirir mejor tecnología para entregar el agua de la misma calidad que se hace en otros países. Y lo que estamos desembocando al mar, ¿no? También todos esos con residuos. todo y eso, la CESP, el organismo operador de Tijuana, es de los organismos insignia del país, mejor operados y mejor calificados del país. Del país. Y con todo y que nos quejemos, porque es una falta que casi pierda la quinta parte, el 20% de su agua de la distribución, de los 5 metros por segundo que se traen desde el río Colorado, es grosero perder uno en la distribución. Y de todos modos es de los organismos más eficientes del país. Imagínate. Y este es un organismo paraestatal, el resto, el país, casi todos son paramunicipales. Y entonces adolecen mucho de capacidad operativa. Claro. Construyen plantas que luego no tienen 3 pesos para operarla. No es el caso de Tijuana. Tijuana, yo creo que la cobertura de tratamiento de aguas residuales está muy alta, la cobertura de abasto de agua a la ciudad también es muy alta. Creo que en ocasiones las plantas no las operan suficiente y descargamos. Pero además estamos, como diría este amigo acá de Imperial Beach, yo pensé que decía este amigo. Pero muy bien. otro amigo de Imperial Beach, pero él conoce su nombre. ¿No? Él conoce su nombre. Me refería a el alcalde ahora de Imperial Beach, Sergio Dedina. Estamos tirando dinero, porque traemos agua, la usamos una vez, la medio tratamos o la tratamos más o menos, y entonces tenemos un volumen de agua morada, claro, y luego no tenemos capacidad para reusarlo, para distribuirla, y la tiramos al mar. Eso es bárbaro, eso es grosero. El tema del agua es tan básico que uno cuando ve la cantidad de edificaciones que avanzan a pasos acelerados en Tijuana, casas, torres de departamentos, la primera pregunta que se hace es, ¿tenemos agua suficiente? Para esto se encarecerá el agua a medida que vaya poblándose más la ciudad. Tenemos suficiente agua. Efectivamente, el Tratado del 44 le garantiza a México un volumen de agua suficiente para seguir creciendo. Sin embargo, traerla desde el río Colorado hasta aquí es muy caro y necesariamente pues cada vez será más costoso, porque hay que transportarla, hay que tratarla y luego hay que distribuirla. José Carmelo se refería al metro cúbico que perdemos por fugas, sí, por mala operación del sistema, incluso por contaminación o porque parte de esa agua se usa para retrolavar los filtros. Pero es un problema mundial. En todo el mundo tenemos esa misma problemática de fugas, de pérdidas. Lo que tenemos que hacer aquí es eficientarnos. Ahora, si nos comparamos, y a José Carmelo no le gustan las comparaciones, pero en Estados Unidos un ciudadano común usa aproximadamente 140 galones de agua por día, mientras que en México estamos en la tercera parte. Y eso nos habla de eficiencia, nos habla de resiliencia. Nuestra ciudad va a poder crecer si nosotros logramos mantener el consumo de agua en esos niveles. En esos niveles. Claro. O sea, estamos en un consumo menor que el norteamericano. Efectivamente. Medio. Sí, bueno, el sur de California es de los lugares donde más albercas hay y sus áreas verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que el agua es un área de oportunidad que no tenemos. El agua del Colorado también es terrible tener que traerla hasta acá. Y además, toda el agua del Colorado tiene dueño. Está distribuida, toda está repartida. Si necesitamos más agua en Tijuana, hay que comprarla a quien tenga derechos de agua. Casi toda la agricultura del Valle Mexicali, entonces hay que traerla y cuesta eso. Y tiene propiedad, tiene propietario. Hoy hay proyectos grandes aquí en Rosarito de una desaladora. Tal vez la certidumbre de tener agua está en el mar y hay que desalarla. Certidumbre de que está el abasto. Cuesta tratarla. Hoy hay un proyecto grande en Rosarito gigantesco, 4 metros cúbicos por segundo de desaladora, es un monstruo. Hay una pequeña planta en Ensenada de 250 litros por segundo que está tardándose mucho en construir, otra ya en construcción en San Quintín. Vamos, el mar es la fuente, pero también debemos tomar en cuenta que el agua nos va a costar cada vez más y tenemos que usarla mejor, más eficientemente. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tan cara es la desalinizadora de agua? ¿Qué tan viable es a corto plazo? Es mucho más cara, pero es más rápido obtenerla. La ciudad de San Diego está invirtiendo la friolera de $3,000 millones en un sistema para recuperar las aguas negras
devolverlas a las partes altas de la cuenca, depositarlas en lagos artificiales por 3 años para después tomarlo otra vez como agua potable. Quiere decir que el agua que hoy se recuperó de una planta de tratamiento va a tardar 3 años en volver, además de todo el equipo y el costo de transportarla. El agua del mar está ahí, pero la tecnología es muy cara porque hay que reducir a través de sistemas de filtros, nanofiltros. Ósmosis inversa, para que las sales no pasen. Claro. Entonces es costosísimo y una gran parte de esa agua se desperdicia precisamente lavando nuevamente los filtros y el sistema. Es caro, pero la fuente está ahí. Yo creo que lo que debemos hacer, y no lo hemos hecho, es desarrollar nuestras propias fuentes locales. Aprovechar el agua de lluvia, tratar de recuperar el agua, las aguas negras. De la poca lluvia también. De la poca lluvia, pero no la detenemos, se va toda hacia el mar. Anda por el $1 el metro cúbico en ósmosis inversa, que ha bajado mucho por las tecnologías y más eficiencia, etcétera. De todos $1, pues ahora son 20 pesos, ¿no? Sí, claro. Bueno, no hoy, pero mañana van a ser 20 quizás, pesos. Quizás, sí. No tengamos Esperemos que no. por favor, ¿no? Esperemos que no. Pero de todos modos diría que el agua que no se tiene es la más cara. Claro. Entonces vamos caminando a desalar agua de mar, a eso vamos. O sea que el abastecedor seguirá siendo natural, seguirá siendo el río Colorado. No hay hasta ahorita nosotros recibimos del río Colorado 1.800 millones de metros cúbicos y entregamos en el Bravo 400 millones de metros cúbicos. Es el intercambio de estos acuerdos entre México y Estados Unidos. Se han mantenido, diría que aún en tiempos de crisis en esta cuenca del Colorado, el año pasado, antepasado, todavía se abrió una parte y se puso como usuario el medio ambiente del agua del Colorado y se dejó pasar un pequeño flujo para revivir el delta del Colorado, que tiene pues seco desde hace muchos años, muerto ese delta realmente. Claro. Y entonces hay creo pues ese es un éxito y habría que reconocerlo a los gobiernos de Estados Unidos y México que aún en tiempos de mucha escasez dieron oportunidad a los usuarios de la cuenca del Colorado para permitir el medio ambiente como un usuario de agua, ¿no? Eso fue porque hubo excedentes. De no haberlos, claro. Entonces no se deja pasar agua para el medio ambiente. Y esa es una problemática que ahora con el asunto del cambio climático debemos ser más cuidadosos en revisar, porque cada gota de agua del río Colorado, aunque no haya llovido, ya se repartió desde un año antes. Y las comunidades siguen creciendo y el tamaño de una ciudad depende del agua que pueda transportar. Por supuesto, claro. Tijuana realmente está en una situación privilegiada, pero no debemos cantar victoria, puesto que la cuenca está en Estados Unidos, no está en México. La llave está allá. La llave está ahí, claro. La llave está ahí, el tratado, se ha mantenido, pero siempre hay la vulnerabilidad de que digan, si no hay agua, no te voy a entregar el mismo volumen. ¿De qué año data el tratado que mencionó usted? De 1944, y fue una oportunidad única que tuvo México porque fue justo durante la guerra y los Estados Unidos estaban muy sensibles a que México fuera un país amigo. Entonces nuestros negociadores fueron hábiles en concertar un acuerdo en un momento de crisis, pero ahora estamos en desventaja, así que en 72 años pueden cambiar muchas cosas. Claro. Profesor, usted hablaba de la implementación del Plan de Acción Climático. ¿Qué tanto se lleva a cabo? El Plan de Acción Climática del Estado de Baja California es uno de los primeros que se elaboraron en México. Y desde mi punto de vista es un trabajo de muy buena calidad. El problema ha sido implementarlo. No hay, lo que José Carmelo comentaba hace un rato en otro tema, es el mismo, no hay voluntad política y luego no hay recursos para implementarlo. Se habla de algunos proyectos, se habla de algunas acciones y mientras no haya voluntad política, difícilmente van a fluir los recursos para implementarlo. ¿Pero en qué consiste para la ciudadanía que nos está viendo y que se pregunte aún mucho desconocimiento en el tema, que es el cambio climático? Hay gente que no sabe, ¿no? Quizás sería tema de un programa, sí, claro, de otro programa. El cambio climático sabemos que ocurre porque las condiciones del clima obedecen a estas transformaciones antropogénicas que se hicieron. La naturaleza está reaccionando y el clima en particular está cambiando. Con ello, lo que estamos sufriendo ahora son tormentas más severas y sequías más prolongadas. Sí. Cuando estas dos cosas se juntan, vemos que debemos tomar acciones preventivas para darle resiliencia a las regiones donde el clima
donde el cambio climático puede tener un mayor efecto, y esto es en las costas y es también en ciudades donde la escasez de agua es pues un tema difícil, como es Tijuana y San Diego. El Plan de Acción Climática llama a economías en el agua, a nuevas legislaciones, a infraestructura más robusta, a cuidar que no haya fugas, a educar a la población, a los tomadores de decisiones, a transformar a la industria, a ser selectivos en cómo va a crecer la ciudad, qué industrias deben venir. Todo eso es un paquete difícil de implementar si no se tiene pues, el corazón puesto en ello, y también la mentalidad de que la viabilidad de la región depende en gran medida de que sepamos adaptarnos al cambio climático. En Chulavista sí se están haciendo acciones, nos decía usted. En Chulavista logramos vender la idea de que la ciudad se iba a quedar sin desarrollo, porque es la única ciudad que está creciendo en el sur de California, si no tenía un plan de acción climática muy robusto. Y lo que hicimos fue aplicar a recursos del gobierno federal para llevar a cabo esas acciones y vender la ciudad como una ciudad atractiva para el turismo, atractiva para la inversión y atractiva para aquellos que piensan que su inversión debe durar, debe ser longeva. Si yo voy a construir en un lugar que se me va a inundar, o donde ya no voy a tener agua, o donde la comunidad se va a mudar porque ya no aguanta las condiciones, o no va a ser redituable. No va a ser redituable. Se deprecia, claro. Entonces ha sido una inversión muy grande para hacer la ciudad atractiva en base a eso. Un buen plan de acción climática que le garantice futuro a la ciudad. Yo creo que la cuestión del cambio climático está es como un paraguas gigantesco donde cabe todo. Es como el desarrollo sustentable y cabe todo. Sí. Y de esa manera entonces nos cuesta trabajo decir si estamos cerca, nos impacta, que cambie el clima, es lejísimo. Si le parece lejísimo, lo que tenemos ya cerca es el corte comercial. Nos acompaña y al regresarnos sigue hablando de eso. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Señor Chicones, si le parece, hacemos una claro, pausa. Cómo no, Esto es sobre la pausa mesa. Teníamos pendiente un tema antes de ir a la pausa con el ingeniero José Carmelo. Ahora sí ya. Híjole, todo el tiempo es de usted. Me lo perdí, pero tú déjeme volverlo a agarrar. Yo creo sobre el que cambio climático. Una de las cosas que nos dificulta, y no tendría por qué no ser en este caso también, es la prevención. O sea, ¿qué tanto hacemos para prevención? Si en nuestro mismo organismo decimos, sabes, que la prevención de la salud, etcétera, no, vamos hasta que nos duele, hasta que nos... Es verdad. Correctivo. Entonces, ¿qué tan diferente nos sucede en nuestras empresas, en la sociedad, en los gobiernos, etcétera? Bueno, reaccionamos a la causa, y entonces el tema ambiental se sigue desplazando porque es de efecto de largo plazo. El cambio climático duró un proceso larguísimo para poder ser reconocido, para poder ser aceptado. Se hicieron equipos científicos del gobierno de Estados Unidos a otras administraciones, especialmente para cuestionar que existiera el cambio climático. Todas las economías, hoy las economías todavía petrolizadas del mundo, la tecnología petrolizada del mundo se niega a tomar medidas en ese sentido. Y el cambio climático, como decía, un paraguas gigantesco donde cabe cualquier cosa, también resulta a veces el calentamiento global, y entonces está lejos, no tiene nada que ver conmigo, vamos, ni para bien ni para mal, y entonces seguimos en una inercia de consumo, de patrones de consumo que estamos impactando cosa por cosa. Y el cambio climático no solamente que se deshielen los glaciares y sube el nivel del mar, y entonces que se preocupen los de playas de Tijuana y yo no, porque yo vivo en la Obrera, ¿no? O vivo en una parte alta, no es así. Hay otros efectos asociados que no están suficientemente popularizados. Y lo poníamos en ejemplo, buena parte de la producción de alimentos del mundo depende de la polinización de insectos, como las abejas, por ejemplo. Como habéis visto, y estos patrones climáticos de humedad, temperatura, etcétera, hacen que se muevan o que migren, o por efecto de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, etcétera, destruyen estas poblaciones, y entonces nosotros mismos estamos viendo ese efecto. Ese es uno de los efectos. Otro efecto que parece no tan
aceptado es patrones de enfermedades diferentes que llegan a otras regiones donde no estaban y donde los sistemas de salud de esa comunidad o de ese país no están preparados para enfrentarlos, porque eran, así es, no solamente con las nuevas poblaciones o migración. Hoy tenemos unos visitantes ahí para cruzar la frontera. Estos patrones, así es, que viene acompañado con lo que quiera, cultura, alimentos, etcétera, etcétera. Claro, ya determinaron las autoridades que por ahorita pues no hay riesgo de una epidemia o que después podría tornarse en una pandemia, pero también por allí se especulaba que no querían vacunarse, ¿no? Entonces nos desviaríamos del tema, pero es parte de lo que usted comenta. Así es, parte de estos efectos de los cambios bruscos del clima. Haciendo una analogía con las enfermedades, es decir, cuando nos asustamos vamos al médico. Yo he visto en las últimas semanas los noticieros, por ejemplo, de la Ciudad de México, y espanta el control de contaminación que hay, los grados que están comunicando permanentemente a la gente a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, y realmente espanta las panorámicas que muestran de la ciudad, y parece ser ahora sí como una obligación informar diariamente de la calidad del aire, cuando antes era impensable, ¿no? O no lo manejaban como ahora lo estoy viendo diariamente. No sé si eso realmente es lo que nos sacude y empezamos a preocuparnos tarde por el asunto, o toda medida que podamos tomar desde domésticamente va a contribuir mejor al medio ambiente, aunque parezca minúsculo el esfuerzo. Yo creo que el problema de la Ciudad de México es un problema de malas políticas públicas, porque no es solamente las emisiones, sino el cómo se maneja el transporte público, cómo se maneja el transporte de carga y estas medidas que obligan a la gente a tener 2 o 3 automóviles para seguir yendo a trabajar todos los días. En nuestra región sufrimos una problemática muy similar, sin embargo, estando cerca del mar nos ayuda la brisa marina a disiparlo un poco. Sin embargo, solamente hay que asomarse a una parte alta de Tijuana y voltear hacia la zona del río para ver que hay una capa de este smog que se genera todas las mañanas y las tardes. Que ya es contaminación. Es una contaminación muy grave y no estamos no estamos tomando las medidas adecuadas. Además, Tijuana recibe contaminación que viene del norte. Nuestra cuenca aérea recibe todos los gases desde Long Beach hasta San Diego, que terminan aquí. Un acuerdo que deberíamos tener es, y ayúdame a corregir ese problema. Hay que decirle a Donald Trump, ¿no? Donald Trump es uno de estos personajes que digo, así como quería levantar el muro. Por supuesto, pues, bueno. él yo creo que no va a ser un buen amigo de los temas ambientales. Él incluso ha amenazado con que desaparecerá a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es un absurdo. Y esa Agencia de Protección, de hecho, fue creada por un político frustrado, quien, enojado con su gobierno, forzó a que se creara una Agencia de Protección Ambiental. Quizás lo que necesitamos es otro político frustrado que force a que se hagan las cosas todavía mejor. Y aquí en México con más razón. No un caudillo, pero un político educado, un político que proponga y que nosotros sigamos su liderazgo porque conoce y porque hace las cosas buscando que la ciudad tenga viabilidad. La línea es un foco contaminante importante de la ciudad. Desde luego, la acumulación de vehículos en la línea, las condiciones de cómo se mueve la cuenca aérea, han provocado que en esa zona de la ciudad haya una presencia de contaminantes mayor. Hay una doctora, la doctora Quintanilla, tiene años dándole a la gente medidores para que ella sepa qué tanta contaminación existe ahí y predominantemente se concentra en esa zona. Que tengo aquí un dato, señor Chicone, si me permite, y bueno, si me ayuda a actualizarlo el profesor, porque encontré lo más reciente, pero no es de este año, que señala que en Tijuana, Rosarito y Tecate se producen 180,000 toneladas anuales de contaminantes. Bueno, en esa cifra tendríamos que definir qué clase de contaminantes. Hoy día nos ha dado por llamar contaminante a todo lo que es una emisión. Pero es natural del progreso, es natural del desarrollo. Lo que tenemos que hacer es no solamente prevenir la contaminación, sino ajustarnos a esa contaminación haciendo las medidas de mitigación necesarias. No vamos a poder cambiar las cosas y decir, bueno, generábamos esto y ahora vamos a generar menos. Eso va a ser un poco difícil de hacer. Sí. Sin embargo, sí podemos mitigarlo
Y hay muchas acciones. De hecho, el Plan de Acción Climática del Estado de Baja California habla de particularmente cómo mitigar los efectos de la contaminación y del cambio climático. Es importante que la gente conozca que ha habido esfuerzos de los científicos mexicanos por atender esta problemática que, sin embargo, pues no han sido ejecutados, quizás porque no, decía José Carmelo hace un rato, que se nos olvida, no le ponemos atención. No estamos midiendo las consecuencias de posponer estas decisiones. Sí, yo pondría sobre la mesa también, Claro, pondría sobre la mesa. Por eso lo invitamos, sí. Que hay una colaboración obligada y estrecha en los dos lados de la frontera. A veces esa colaboración supera a los gobiernos y se hace entre comunidades. A veces los gobiernos locales, sin consultar con sus gobiernos federales, como debería ser la política exterior, de todos sucede. Y este es en aire es un caso importante, quiero decir, porque las primeras estaciones de calidad de aire, para medir la calidad del aire del lado de este lado de la frontera, fueron puestas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Fue una colaboración y operadas por ellos durante muchos años. Hoy, finalmente, después de azarosos caminos, están a cargo del gobierno estatal y desgraciadamente su operación no es correcta. Y su mantenimiento y su actualización y su instrumentación. Entonces eso hace que tengamos dudas muy ciertas sobre qué calidad de aire tenemos. Y entonces eso realmente es difícil entonces tomar acciones contra algo que no está suficientemente medido. Aquí también se arrancó un programa de verificación vehicular estatal hace algunos años. Y ha dado tumbos y caídas y de todos se está caminando lentamente, pero no es suficiente. No es suficiente y una de las cosas que ahora se descubre, que ya lo sabíamos, pero hoy se hace más escandaloso y es un aprendizaje que deberíamos tener de la Ciudad de México. El sistema de estos verificentros de la Ciudad de México hoy se los están actualizando en la zona metropolitana de esa megalópolis, pero están inundados de corrupción y entonces los carros pasan o no pasan, no pasa su carro para que pague, o sí pasa, pero vamos, y eso no somos ajenos a eso. No somos ajenos en el programa de verificación aquí. Entonces sus datos no son precisos. Así es. ¿Me permites añadir algo? Es parte de la contaminación, ¿no? Bueno, no solamente eso, también las malas políticas. Cuando estas estaciones meteorológicas se trajeron a México hace ya casi 20 años, no operaban, estaban guardadas en una bodega. Y un contratista les decía a nuestros vecinos del norte que él las estaba operando, pero no era cierto, estaban guardadas. Finalmente operaron en un caso embarazosísimo, donde la Agencia de Protección Ambiental descubrió que efectivamente no había medición. Y cuando se instalaron, un contratista norteamericano nuevo venía a tomar las muestras, se las llevaba a Estados Unidos y nosotros nos enterábamos de los resultados 2 meses después. ¿Para qué queremos resultados de hace 2 meses? Necesitamos información cotidiana. Actual, claro. Diario. Entonces, por eso es que estas cifras no sabemos exactamente a qué se refieren. No hace de 20 años, porque yo no tengo tan buena memoria como la de Oscar, pero hace unos meses, una de las estaciones estas de calidad de aire de Mexicali tenía puesto un ventilador ahí, a un lado, para que, entonces, ¿qué estaba midiendo? No estaba midiendo nada, o sea, le estaban soplando para que se alterara. No solamente se puede alterar porque hay un árbol, porque un edificio que no estaba ahora lo construyeron a un lado de la estación de calidad del aire, o porque ahora hay un bulevar en esa zona. Sí, o sea, se van actualizando las condiciones de ubicación de las estaciones y eso no ha sucedido. Hoy, hace la administración estatal pasada pasaron por Mexicali, la ciudad más contaminada del mundo, y entonces se volvió una nota internacional. También, diría, sin datos adecuados, o sea, con datos. El gobierno estatal, entiendo, pareciera que lo quiso empujar para consolidar el programa de verificación vehicular de los carros, ¿no? Para justificarlo. Pero entonces se le revirtió y esa nota ha vagado y es un fantasma que nos persigue desde hace ya algunos años. Y la nota es partículas PM10, partículas suspendidas de 10 micras de una estación que está en la colonia Progreso, en zona rural, digamos, en terracería. Y entonces si metes ese número,
a condiciones urbanas, pues te da un número escandaloso, pues, ¿no? Resulta peor el remedio que la enfermedad, pues, claro. Entonces no son datos confiables. Eso es no solamente no están en tiempo real, como bien cita Óscar, si además no están validados y los están poniendo en el aire así a hoy algunos parámetros. Qué grave. Yo recuerdo hace algunos años una campaña publicitaria de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente de España, donde era muy sencillo informar o por lo menos transmitir, concientizar a la gente de lo importante que era un papelito. Veías en el anuncio una señora le tiraba un papelito y decía, total por un papelito, por un pedacito de papel, no total nada. Por una colilla de cigarrillo, total por una... Eran cositas minúsculas. Y al final la campaña decía, el total es lo que cuenta. Es decir, había una forma de concientizar desde un pedacito, no de grandes cantidades de arroz. ¿Cómo estamos nosotros preparados para eso? Es decir, hay conciencia. ¿Por qué decimos que cruzamos la línea y vemos Estados Unidos más limpio que aquí en ese sentido? ¿O por qué decimos que cuando vienen a visitarnos del otro lado, aquí sí tiran las cosas y allá no? Hay muchas razones, pero una de ellas es que las personas que han venido a Tijuana no sienten esa pertenencia con la región. Creen que se van a regresar, tienen 40 años aquí, todavía están pensando que un día van a volver y no se enamoran de su región, no la cuidan. Nuestra vegetación es muy magra, les parece que no está bien, nuestro paisaje no es tan bonito como en el sur y todo eso hace que la gente pierda un poco el respeto, pero también el aspecto de que no hay consecuencias. Uno puede tirar un camión de basura en medio de una colonia y nadie dice nada. Y el inspector probablemente no vaya a reaccionar porque sus jefes tal vez autorizaron que eso sucediera. Entonces, la corrupción a la que decía el señor Chicone, ¿no? Sí, o lo permisivo, o lo oscuro del manejo de las inspecciones, o la falta a lo mejor de inspectores son insuficientes o son poco eficientes e insuficientes. Yo sí creo que hay poca capacidad de inspección y vigilancia en general de las leyes mexicanas y en las ambientales pues más, pero además los procesos de justicia en México están muy pervertidos y entonces no hay confianza para caminar en ese sentido. Yo creo que el punto está, a final de cuentas, en una educación y cultura ambiental propia y ese es lo que va a mover. Lo que va a mover es el compromiso personal, individual de cada quien para qué hacer, para revalorizar nuestra contribución individual y personal al tema ambiental, al tema de salud, al tema político, etcétera. Porque esperarnos a que el vecino lo haga y si no lo hace él, yo no doy el primer paso, a ver quién da el primer paso. O la invitación esta de la ventana rota, dicen, o sea, está sucio, pues más y más y más y más. Eso no acaba nunca, pues, ¿no? Claro. Entonces tenemos que repensar, reflexionarnos y entonces programas como de divulgación, de acercamiento a la comunidad. No digo siquiera que es ignorancia, es tomar conciencia de que que nuestros propios patrones de consumo nos están llevando en ese camino. Ya pasó el tiempo donde le acusamos de la contaminación a la industria, a los procesos productivos para llegar a un producto. Ahora nos damos cuenta que el postconsumo, que el producto que utilizamos y lo que suceda con él es un problema. Que las aguas residuales de la ciudad son un problema, no solamente con las que yo me baño, sino, por un baño frecuente, ¿no? Sí. No todos, pero el acumulado, el todo es el que nos está... El total. El que nos está... Y yo creo que eso es educación y cultura ambiental. La idea del programa Sobre la Mesa es precisamente que haya opiniones expertas en cada tema. Por lo mismo, porque lo que usted citaba hace un rato, si el gobierno da una información equivocada o errónea porque está mal manejada y esa información nos paraliza o nos asusta, o por otro lado, si la información es tan tibia que no conmueve, creo que debe haber un punto intermedio. Ese punto intermedio preciso es justamente la opinión de los que conocen del tema, ¿no? Del tema de la contaminación. Yo quisiera regresar, no sé cómo estamos en el tiempo, pero lo que quisiera regresar es o ponerme en el tema de donde estamos, la frontera. Y Óscar es un conocedor de lo que se vive en la frontera y yo creo que él estuvo en la fundación de Tijuana, pero yo llegué un poco después, o nací un poco después, pero de todos modos
quiero pensar, porque la frontera es un laboratorio para ver muchas cosas, Sí. para poder hacer esas Así es. comparaciones en vivo Claro. de cómo consumimos, cómo usamos el agua, la basura, cómo la separamos. Vamos, la energía, producimos energía de este lado y la exportamos y luego resulta más barata por este lado. Qué paradoja que nuestros sistemas de termoeléctricas lo mejoramos a gas natural, porque hace unos años era combustóleo, Ajá. la de Rosarito, y era una desgracia la calidad de alrededor. Hoy es a gas natural y hay otra ahí y exportamos. En Mexicali hay otras para exportar. En la geotérmica en Mexicali hay para exportar. California está demandando energía renovable producida por sí o por sus vecinos para poder mejorar. California es de los estados con regulaciones ambientales mucho más altas. Más alta comparada con otras. Con el mismo gobierno de Estados Unidos. Okay. Es más, sus regulaciones son más altas que las del gobierno federal de Estados Unidos. Wow. Es decir, son más estrictos en la materia. Así es, Cuidan van más el avanzados. Eso tiene efectos, también efectos cucaracha, para los vecinos. Claro. O sea, en los 90s se empezaron a regular ahí a volátiles orgánicos en las muebleras, y en todas las muebleras más grandes de California se movieron o a Arizona o a Baja California para las pinturas y esas cosas, para fabricación de muebles, ¿no? Porque las regulaciones eran menos aquí. Es más, nosotros todavía no tenemos regulaciones de ese tipo, ¿no? De volátiles orgánicos. Es verdad. Laborales sí, Claro. pero no. Sí. ¿Ves? Y en Arizona también se permite. Uno puede ver, nomás llega a Arizona y ya no hay capuchones para recuperar los vapores orgánicos de la gasolina, ¿no? En California sí, y allá no, son de pico como los nuestros. Y la gasolina es más barata. Vamos, son diferentes patrones. Y esa oportunidad de frontera, de estudiar, los estudiosos como Oscar, académicos o del COLEF, estudian estos fenómenos de frontera. Y yo creo que tenemos mucho que aportar a los dos países, lo que Claro. sucede en la piel de los dos países. ¿Qué comportamiento tenemos? Aprovechándolo, Claro. el conocimiento intrafronterizo que tiene. Con mucho gusto. Bueno, esa situación de frontera que pareciera virtuosa también tiene su parte negativa, que es que hay una gran cantidad de electrodomésticos, de productos electrónicos, de otros automóviles que terminan en México porque allá pierden su vida útil muy rápido. Y aquí nos hemos visto invadidos de los autos chocolates, de televisiones de tecnología anticuada, muchos electrodomésticos que allá no sirven y vienen a dar aquí porque incluso es más barato traerlos a México. Incluso nosotros los compramos cuando allá cuesta dinero deshacerse de los mismos. Déjame salir otra vez para no estar de acuerdo con Oscar. A ver. Para que la Otra vez. Pensé que se iba a salir del Está bien. programa y dije, no, hija, espera, se nos quedan unos minutos todavía. Para no estar de acuerdo con Oscar Romo. Muy bien, eso Una- queremos una debate. Una vez más, y déjenme ponerlo en este sentido. A final de cuentas, en el mundo globalizado, el impacto ambiental, algunos impactos ambientales son muy localizados y otros son de orden global, aunque nos parezcan lejanos. Y entonces alego esto, pongo sobre la mesa que el comercio de segunda mano, el comprar usado no nuevo, resulta ambientalmente más útil, más benéfico que comprar nuevo. ¿Por Y en qué? Porque ya no compraste un artículo nuevo, que ese artículo nuevo supone que se extrajeron recursos naturales de alguna parte y que hubo un proceso de gasto energético, etcétera, y de generación de recursos para producirlo. O de explotación también, ¿no? O de explotación, lo sustituiste. Que el producto último le das una vida extendida, que es en beneficio del medio ambiente. Ese ciclo de vida, esa extensión de vida útil puede ser, y lo pongo en un ejemplo del que estamos agobiados, y Oscar conoce muy bien el tema, pero lo voy a defender con una variable ambiental que creo que no tenemos en cuenta. Una llanta utilizada, Oscar debe saber mejor, a 70 millas por hora con una huella de 1/8 de pulgada, hay que sacarle circulación de los freeways de California, porque es un riesgo de seguridad. Pero sirve para otro tipo de terreno, ¿no? Pero sirve para otra cosa. ¿Sabes qué? Como llanta, no como residuo. Como llanta, tiene 6 meses más de vida o 8 meses más de vida en una terracería en San Quintín a 10 kilómetros por hora. Lo que sin no me ser queda un riesgo de Lo que no me seguridad. queda claro, y ahí sí no estoy de acuerdo. Adelante. Porque si yo compro un refrigerador de segunda mano, que me consume mucho más electricidad que un refrigerador nuevo, porque es benéfico Naturalmente, claro. que yo compre ese refrigerador. Bueno, Eso sí no entonces me queda claro. déjeme hacerlo. Sí hay tecnologías diferentes y hay que cambiar la generación, pero déjeme ponérselo en los carros.
Los carros, el gobierno federal en México desbarató el comercio de segunda mano, el mercado de carros de segunda mano en la frontera, con argumentos ambientales, porque contamina más, porque es menos eficiente en su rendimiento. ¿Y qué cosa? Que el año pasado nos enteramos que la automotriz de lujo, de alta tecnología de Alemania, Volkswagen y todas sus marcas, hace poco Mitsubishi también, y también Suzuki, y también nos han mentido, han falseado deliberadamente, han hecho softwares para engañar a la programa de verificación, para mentir en los rendimientos, para mentir en emisiones en el CO2. Esa es la industria automotriz que está modernizándose. El caso que estamos discutiendo acá, claro. Si tenemos una tecnología más moderna, que utiliza menos energía, claro, que da más certeza, que tiene una longevidad mayor, ¿para qué queremos algo usado que está obsoleto? Además, por otro lado, cuando hablamos de segunda mano, también estamos hablando de comprar material de demolición que ya está prohibido, porque tiene asbestos, porque tiene pintura con contenido de plomo. Entonces, nos hemos convertido en Tijuana en compradores de segunda mano de la basura de los Estados Unidos, y creo que eso no es legítimo. Yo creo que no estoy de acuerdo ni siquiera en el concepto basura. Yo creo que son materiales de segunda mano y que tienen vida útil. Que allá tuvieron un impacto pernicioso. Basura no debería ser utilizado, no debería existir en el diccionario de los ambientalistas. Deberíamos impedir que nos llegue. Entiendo la postura polémica, señor Chico. Sí, entiendo la postura suya porque es la prolongación de algo, en lugar de destruirlo, que tenga una vida útil más larga. La industria automotriz hoy pide que los carros de 10 años sean molidos para mandarlos al reciclaje, no al reuso, al reciclaje. O sea, para seguir produciendo más carros nuevos. Sí. Por eso Estados Unidos no ha firmado la Convención de Basilea para poder mandarnos toda su basura. Un carro nuevo que se muela en 10 años, por 10 años es un carro desechable. Es una mentira. Y es igual que una bolsa del mercado de plástico que vas y la usas 30 minutos. Nada más que un carro nuevo es como si usaras 500 bolsas al día durante 10 años. Claro. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, sí, sacamos un montón de números. Nos quedan 4 minutos, señor Chicones, si gusta una conclusión rápida de nuestros invitados, profesor. Con mucho gusto. Si hablamos de la contaminación en nuestra región, yo creo que en esto va a haber coincidencia. La voluntad política es muy importante, la educación de nosotros mismos y luego pues un proceso en el que entendamos por qué la contaminación nos perjudica. Actualmente no es suficiente con un anuncio en la televisión o en el radio, hay que hacer los estudios, hay que llevarlos a la práctica, hay que reconocer que la ciencia está avanzando y nos dice por qué la contaminación es un problema. Nos está afectando a los humanos en nuestra salud, en nuestro comportamiento y en nuestra productividad. Muy bien. Ingeniero Yo le subiría el volumen al tema de la prevención. Yo creo que la prevención debe tener un mayor peso en las decisiones. Me gustaría que las personas que nos ven empezaran por separar sus residuos, por revisar su patrón de consumo y por buscar qué cosas compran usadas, no nuevas. Muy bien. Yo quisiera, sí, bien, lacónico. Yo quisiera cerrar con una frase del Papa Francisco cuando habló del medio ambiente y dijo que el ser humano a veces perdona. Dios perdona siempre, pero la tierra no perdona nunca. Entonces yo creo que si esto es rotundo, es como para pensar y que no la tenemos que seguir perjudicando tanto y de alguna manera entre todos, aunque sea desde las casas, aunque sea minúsculo el esfuerzo que parezca, yo creo que todos tenemos que trabajar a favor de la tierra. Eso hace la diferencia, por supuesto, ese pequeño granito de arena para apoyar nuestra naturaleza. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y no creo que sea la primera ni única vez, sino que va a haber otras veces, por supuesto, Anabelia, donde tendremos invitados de lujo como los de hoy. Temas sobre la mesa, los temas sobre la mesa. Profesor Oscar Romo, muchas gracias. Ingeniero José Carmelo Zavala, un gusto verlos y que sean tan amigos y tan expertos en la materia, por supuesto. Gracias a ustedes. Señor Chicones, un gusto. Y gracias, y los esperamos en un próximo programa para poner sobre la mesa los temas que seguramente a usted le interesan. Esto fue Sobre la Mesa, soy Anabelia Guzmán, gracias.